Para mí, Lick, la verdad es que esta materia ha sido de mucho provecho porque me ha hecho pensar muchas cosas, ¿no? Como persona ya adulta y que trabaja y que ahora está, digamos, terminando esta carrera, me ha hecho pensar bastante. Creo que es una materia que en la universidad, cuando me estaba formando como psicólogo, no la he revisado mucho, pero con su materia LIC la he vuelto a ver ya desde una perspectiva social, ¿no? Y para mí así es muy útil, de verdad que es muy útil. Entonces yo más bien me iría por la opción del trabajo, pero también hay que ver qué dicen los compañeros, ¿no? Tal vez es cargarles a ellos también algo más y preferían el examen. Igual, lo que diga la mayoría, yo estoy de acuerdo, ¿no? Entendiendo que, que todos andan ocupadísimos y que se sacan tiempo para pasar clases en la noche, ¿no? Eso, Rick. Perfecto, Germán, lo voy a tomar en cuenta. Tienes razón, la mayoría andan ocupados y por eso es que también eligen este tipo de formación para ir administrando y viendo sus tiempos, ¿no? De todas maneras, o sea, tomemos la decisión que tomemos, ambos, tanto el trabajo como la prueba, van a estar dirigidos a ver esto, ¿no? En el tema de la gestión pública y la ideología, cómo se hace la administración de poder, ha sido bastante interesante porque hemos visto que hay una especie de confrontación en lo que se refiere a la ideología entendida, digamos, como parte de esa gestión, como parte de esos objetivos, como parte de esa presencia que se quiere mostrar dentro de la gestión. Y a lo que pasaríamos ahora es saber cuáles son las características y si quieren desmenuzar o empezar a ver la radiografía de cómo debería plantearse un código de ética, ya podríamos ver en función a esto se puede adecuar en su momento a la parte privada, pero generalizaríamos cómo puede aplicarse un código de ética en la función pública. Como les digo, no se trata de un ministerio en específico o una alcaldía o una entidad, pero quiero que vayan más o menos conociendo la estructura general de cómo incorporar la ética dentro de los manuales de funciones, dentro de los códigos de ética, para justamente tener esta herramienta que nos permita enfrentarnos a esos posibles problemas de consideraciones éticas que nos podemos encontrar, sobre todo en el tema de la ideología. Entonces, veamos este ejemplo y vamos desmenuzando cuáles son sus características y en cualquier momento yo les voy a ir haciendo algunas preguntas o pueden interrumpirme si es que tienen alguna duda. Esto en el afán también de que tengan la estructura de cómo deberíamos hacer el trabajo final y tengan, como les digo, esta especie de índice de qué debería incorporar un código de ética, ya sea público o privado. Entonces, primero en el capítulo 1 viene el tema de la introducción, el preámbulo, los discursos,
nos presentan cuál es el documento, para quién está dirigido. Entonces, lo que habría que incorporar aquí es la fundamentación jurídica, pero también política, entendido desde lo que habíamos visto en la anterior clase, de qué ideología es la que pretendemos desarrollar o gestionar durante ese tiempo que nos toca administrar lo público o la institución en la que estemos. ¿Cuál es el propósito? Después hay que declarar cuál es el propósito y los objetivos de presentar este código. Y por supuesto, ver cuál va a ser mi ámbito de aplicación. Y luego de eso ya empezar a dar las pautas de qué contexto institucional es en el que me encuentro y en el que quiero que se apliquen estos códigos de ética. Entonces aquí entra la misión, la visión y los principios para fundamentar a qué es lo que quiero llegar. Eso entonces va a ir cambiando a partir del contexto y la institución en la que yo quiera implementar o que quiera desarrollar este código de ética, y de la misma forma dependerá si lo quiero ser participativo o lo quiero ser más principista a partir de una determinada gestión en la que quiero demostrar que estoy teniendo logros, que estoy buscando un mejor desarrollo en función a quiénes serán las máximas autoridades ejecutivas, etcétera, etcétera. Pero para respaldarnos con los aspectos éticos, lo que deberíamos hacer ya en el segundo, después de toda la parte de discursiva, principista, de gestión, donde estén las fotos de las autoridades y demás, es empezar a declarar cuáles van a ser los principios y valores que van a estar dentro del código de ética. Y para eso también debemos incorporar cuál es la definición de lo que quiero conseguir. Entonces, como les digo, este es un ejemplo de un código de ética en la gestión pública. Y lo que hace es, primero, ir declarando los principios, pero además dándonos la definición desde la institución, que muchas veces puede ser entendida de manera diferente a lo que dice en el diccionario o la fuente bibliográfica que estemos usando. Y para no tener esas disonancias cognitivas, es que se incorpora también la definición de lo que quiero conseguir con este mi principio. Entonces, lo que plantean en este ejemplo es, primero, compromiso del personal. ¿Y cómo definen ellos ese compromiso? Primero te plantean que el compromiso va a implicar una decisión de vida y de aceptación libre y conciencia de este funcionario público, que hemos dicho que por sus características no es un trabajador más, sino es más bien un representante o si quieren, embajador de esa imagen pública, de esa gestión de gobierno. Entonces, desde el principio les piden que si aceptan trabajar durante esa gestión y ser funcionarios, deben aceptar dentro de su vida y de forma libre y consciente que tienen acciones, pero además actitudes que deben tomar en cuenta para el desarrollo de su trabajo.
Entonces ya los empiezan a encaminar hacia el tema de la diligencia, la honestidad, la dedicación en sus acciones, sobre todo laborales, pero es más, en esta institución les piden también que de forma personal y profesional sean diligentes, honestos y dedicados, pero en función a qué? A los logros de los objetivos institucionales, es decir, de esa gestión y en el bienestar de la organización. Bastante interesante entonces el iniciar con los principios y valores. El otro que concuerdan con nosotros es el del respeto. ¿Y cómo entienden el respeto dentro de esta administración pública? Como el cuidado y trato al otro, entendiendo que tiene un valor y dignidad por ser simplemente persona. Y por ende, dentro del entorno, no puedes imponer tus convicciones o tus creencias en congruencia a la normativa vigente. En otras palabras, no deberías hacer proselitismo ni político, ni religioso, ni de otro tipo dentro de tu trabajo y ese espacio público. Pero además nos dice que entienden que este valor reconoce los derechos, opiniones, creencias y dignidad de las personas sin ningún tipo de discriminación. Entonces, el tema de la discriminación ya lo han asociado con el tema del respeto. Pero además nos dice que el respeto va a responder a otros valores que están dentro de esta definición, que son el trabajo en equipo, la honestidad, la tolerancia, el compañerismo. Ellos incorporan el diálogo como valor. La cooperación también la asumen como un valor. La empatía. Entonces nos dan un listado de otras actitudes que desde su horizonte de visibilidad las entienden como valores que están incorporados dentro del respeto. Este otro valor que nosotros lo asumiríamos como parte de la responsabilidad, ellos más bien lo identifican como importante para su gestión, entendido como transparencia. Y nos dicen que la transparencia, desde lo que ellos entienden, es el conjunto de acciones que hace el trabajador que sean coherentes con los aspectos de la política institucional y la normativa vigente. Entonces aquí nos están incorporando dos visiones. Una, la ideológica, que quiere conseguir mejoras en la gestión o quiere demostrar que su ideología es una forma correcta de hacer las cosas, pero para cubrirse las espaldas la está justificando con que no puede salir de la normativa vigente, que estaría enmarcada en qué la normativa vigente. ¿Qué entenderíamos por normativa vigente, Germán? Las leyes que se aceptan en la actualidad en las circunstancias, digamos, en las que está el Estado, ¿no? O sea, la normativa vigente. Además de eso sería la normativa que se aplica en la actualidad, porque hay normativa
Y hay mucha normativa que no se aplica y que nunca se ha anulado, pero se ha dejado de utilizar. Entonces sería la normativa que se aplica de forma legal en la actualidad, aunque no siempre legítima. Definitivamente. Eso es lo que quieren con esta definición de su principio. Pero además, en ese conjunto de acciones coherentes, ellos incorporan que la ciudadanía tiene acceso a la información. Cosa muy interesante porque en algún momento va a haber un tipo de contradicción en este mismo código. Pero te ponen una especie de candado diciéndote que esta información debe ser de forma asertiva. ¿Para qué? Para que genere confianza y promueva la imparcialidad. Entonces, en otras palabras, te están diciendo que la transparencia es que tú seas coherente con la ideología de turno, con las leyes que están siendo utilizadas, sobre todo en esa gestión, y en dar la información a la población. ¿Para qué? Para que te evalúen y también tus jefes te evalúen durante todo el proceso laboral que estés desarrollando. Pero además nos dicen que la transparencia para ellos incorpora y responde a otros valores como la honradez, que desde lo que nosotros hemos ido desarrollando sería la honestidad, la integridad, la probidad, está también la honestidad, la confianza y sinceridad la ponen como valor, la comunicación también la vuelven a poner como valor, el diálogo y el seguimiento. Esto, dentro de nuestro contexto y lo que hemos ido estudiando, estaría entonces relacionado con la rendición de cuentas. En gestiones anteriores, donde había una determinada ideología, la transparencia la vinculaban con el accountability, que se dice en los textos de administración, de finanzas en inglés, que es esta rendición de cuentas. Entonces, aquí la han trabajado como transparencia. Luego concuerdan con nosotros con que uno de sus valores y principios más importantes va a ser la responsabilidad, pero ellos la entienden como el cumplimiento de forma continua, consciente, diligente y oportuna de sus deberes y obligaciones, sobre todo cuando están relacionadas con su cargo. Y de no ser así, serán sancionadas por las normativas vigentes que se tienen. Pero aquí está, también han incorporado lo que nosotros hemos visto de la responsabilidad. El entender y asumir que nuestras actuaciones, nuestras acciones traen consecuencias, ya sean positivas o negativas, pero para ellos la responsabilidad no está hacia ambos extremos, sino en función a la satisfacción de la población, es decir, al interés público. Pero ellos, más allá de esa conceptualización de responsabilidad, te dicen que también están hablando de otros valores como la puntualidad, el cumplimiento, la planificación, la ponen como un valor, la necesidad de mejora, el servicio permanente oportuno,
el que puedas responder a tiempo las preguntas que te hagan, la alta calidad. Entonces, sí la asumen como principio o valor general, pero te están diciendo que esto trae consigo temas de que llegues temprano y demás a tu fuente laboral. Ahora, en función a esos principios y valores, viendo el trabajo que se debería hacer o cómo son los códigos de conducta, no falta, no es solamente necesario expresar que estamos promoviendo estos principios y valores, sino también hay que desentrañar cómo estos principios y valores se reflejan en las acciones que quieres de tu personal. En este caso, funcionarios públicos que tienen que actuar en función a cubrir las necesidades de la sociedad. Entonces te dicen que como complemento a este marco, si quieren, filosófico y principista, hay ciertas acciones que debes tomar en cuenta para cumplir con estos valores. Primero, cuando hablan de compromiso, ellos lo que identifican es que tus acciones deben ser las de buscar la puntualidad y la calidad de lo que se ejecuta. Giovanna, buenas noches. ¿En qué circunstancias entonces tendríamos que ser puntuales y buscar la calidad? Giovanna. Quizás dicen en el trabajo, en el ámbito de trabajo como tal. Ya, dame un ejemplo o ejemplos. Bueno, llegando temprano, haciendo las cosas transparentemente, eh, realizar cronogramas de las actividades que se van a realizar dentro de semanales, mensuales. De esa forma, quizás, ¿no? Excelente. Entonces ya te están hablando de que tus acciones van a ser observadas y deben ser puntuales y de calidad. Ahí ya estás empezando a enmarcar cómo deben ser tus acciones. Promover el espíritu de mejora continua. Aquí no solo para el trabajador, sino también para la parte administrativa o directiva. Por eso es que al principio, cuando hablábamos de alcance, hay que definir muy bien dónde va a ser el ámbito de aplicación. Esto también debería ser entonces para no solo los trabajadores, sino también recursos humanos, las direcciones, las jefaturas. ¿Por qué? Porque además, ¿cómo vas a promover este espíritu de mejora continua dando capacitación en ciertos temas en los que no veas que se está flaqueando o no se están cumpliendo de buena manera? Luego está el asumir con diligencia, dedicación y esfuerzo las labores que estás realizando. De alguna forma sigue siendo principista, porque ¿cómo vas a medir esa diligencia o esa dedicación? Deberíamos ver algunos KPIs, pero te lo está nombrando, como les digo, de forma principista. Luego, lo que nos plantea es promover el trabajo honesto,
que vendría relacionado con el valor del compromiso que llaman ellos, pero además también relacionado con el tema de la transparencia que en algún momento vincular. Aquí es más específico y lo que nos plantea es que busquemos la satisfacción del servicio, es decir, cubrir las necesidades de la población. Esto ya me parece más interesante y es más allá de la ideología. Esta sí tendría un alto contenido ético, ¿no es cierto? Y luego reflejar el agrado, profesionalismo y respeto en las acciones emprendidas. Sigue siendo principista. Proyectar un sano ambiente laboral, personal y profesional en sus acciones. De otra manera, que no se peleen dentro del trabajo. Mantener y fomentar un espíritu asertivo ante circunstancias y eventos que se puedan presentar en el día a día. En este contexto, y ya que estamos analizando un documento público, no nos han mencionado qué es el ser asertivo. ¿Ustedes qué entenderían por ser asertivo? Lisa, yo entendería de que está una persona en lo correcto, que estoy en lo correcto. Lo asertivo es sí expresar tus ideas, sentimientos, necesidades, pero sin que interfiera en los demás. Entonces, está relacionado con lo que dices, Giovanna, tienes razón, es lo correcto, pero sin dejar de lado tus reacciones, sino más bien controlarlas. Es decir, un espíritu intermedio, no pasivo, no agresivo, pero que busque dar una solución. Y por último, estar dispuesto al aprendizaje día a día. ¿Cómo entenderían esto de estar dispuesto al aprendizaje del día a día? Traten de un poco ponerse en los pies de un funcionario público. Si te estás comprometiendo a tener un aprendizaje día a día, en realidad, ¿a qué otras cosas más te estás comprometiendo? Lisa, con respecto a los funcionarios públicos, me parece que va enfocado, el mismo nombre lo dice, ¿no? A servir a la ciudadanía como tal, ¿no? Eso es lo ideal, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí, de alguna forma, te están imponiendo de que te van a dar capacitación y tú tienes que estar dispuesto a asistir a esas capacitaciones. Y en el día a día incluso te están poniendo la posibilidad de usar horarios que no sean laborales o fines de semana.
Por eso hay que desengranar cómo es que vas redactando tu código de ética, ¿no? Pero además te ponen que en este aprendizaje del día a día tienes que aplicar los principios de probidad, control interno, legalidad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia. O sea, te están dando una batería de conductas y conocimientos que, como lo que bien decías, sirvan a la población, pero además están tomando en cuenta que nos vas a dar dedicación a tu tiempo para poder capacitarte en esos temas. El segundo es el respeto y que tengas acciones congruentes. Primero, que apliques un criterio técnico en ejecución de las políticas institucionales. Entonces, aquí el compromiso está relacionado a que te han contratado por tu capacidad técnica, pero esta capacidad técnica no solo la tienes que volcar al tema de satisfacer necesidades, sino también ejecutar lo que te están delegando como institución, que está más relacionada con la política ideológica en ese momento. Luego, dentro del respeto, asumen que debes valorar el recurso humano, es decir, a tus compañeros, pero además el material que se te está entregando y que está disponiendo a entregarte, independientemente de las líneas jerárquicas. Eso está muy importante. Es decir, que sobre tus jefes, tú deberías asumir el valor del recurso humano e incluso del material. Sí o sí, es decir, de igual forma sea una línea superior a la tuya en la que te pida disponer esto para otras actividades. Luego está el de tener un clima de armonía laboral para mejorar la calidad de vida de la institución, desarrollo de la cultura institucional ética dentro de los ámbitos ejecutivos, a nivel administrativo, y lo que decías, ir planificando de forma estratégica, real y contextualizada las acciones que vas a llevar a cabo. Crear espacios de sensibilización para fomentar el respeto. Esto puede estar relacionado a una capacitación o que dentro de tu ambiente tú seas respetuoso con tus compañeros de trabajo. Esta es muy interesante. Incentivar la práctica de acciones que reflejen la vivencia del valor. ¿Qué hemos dicho que era la vivencia del valor? ¿Cómo la entienden la vivencia del valor en este contexto? Germán, ¿sabes qué es el CIPACE? CISPACE, ¿cómo se llama? He escuchado, Lee, pero exactamente no tengo el dato. Giovanna, ¿tú has sacado el CIPACE, el CISPACE? Lo hice en ese certificado de no violencia. ¿Tú has sacado ese certificado de no violencia alguna vez? Sí, lo hice. ¿Para qué
No, no me digas para la institución, pero ¿por qué? ¿Por qué la has sacado? Para el trabajo. Es una de las Ya, opciones para mí. o sea, era uno de los requisitos. Sí, es. Ya, pero lo interesante es que te están certificando, no, a las mujeres entonces también les piden certificación de no violencia. ¿Dónde te dan este certificado? Me he olvidado qué se llama la oficina, licenciado, pero es de la iglesia. Ay, se me ha olvidado el nombre de la iglesia. Entonces entre la Villaritocha y Ingavi, más o menos. Me he olvidado. Ya. Es también dependiente, pero del Estado, de la gestión pública. Bueno, si Sí, tú es. tienes que certificar no violencia de los demás, esa supuestamente debería ser una vivencia del valor. O sea, que tú en tu vida, en tu vivencia, en el desarrollo de tu vida, aplicas este valor de no violencia y por ende, más allá de ser un trámite burocrático que te está habilitando para cumplir con ciertas funciones públicas, lo que supuestamente está haciendo es reflejar la vivencia de tu valor. Es decir, esta persona no es violenta, es más, tiene un certificado, pero vive ese valor que le estamos pidiendo lo refleje. Entonces, en su vida está reflejando este valor. A eso es a lo que se denomina como el reflejo de la vivencia del valor. Es decir, que no simplemente en el ámbito laboral tú tengas una conducta de no violencia, sino en el desarrollo de tu vida demuestres cómo aplicas este valor que te están imponiendo. Entonces, a eso se refiere dentro del código a incentivar estas prácticas, o sea, que no tengas acciones. En este caso que estamos analizando de no violencia. Y luego, capacitar al personal en temas específicos que contribuyan justamente a esta vivencia del valor. Entonces, nos darán talleres de inteligencia emocional, ¿qué me pondrían como ejemplo? Otro tipo de capacitación que nos deberían dar para hacer la vivencia del valor. Para la discriminación, por ejemplo, ¿qué tipo de talleres son los que deberían darnos? Yo no sé si lo siguen pidiendo, pero una de las exigencias para ser funcionario público era el tema de un idioma nativo. ¿Se mantiene eso? Dicen perdón. Antes, una de los conocimientos que debías tener para ingresar a la función pública era un idioma originario, ¿verdad? Sí, licenciado, sigue vigente eso todavía, ¿Por qué pero crees no sé, que es no importante sé que si se tengamos sabe. otro idioma?
Quizás muchas personas cuando atienden, más que todo, tienen atención directa con el ciudadano, muchas personas llegan, ¿no? De las provincias y le es dificultoso comunicarse porque su idioma de origen como tal es el aymara, el quechua o el guaraní, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo estamos contribuyendo a la vivencia del valor? Poderle dar la misma atención a una persona que está migrando de las provincias que una persona que es de esa forma, ¿no? Pero después, bueno, para las personas que no tienen no tienen contacto con el ciudadano como tal, no les sirve, ¿no? Prácticamente, porque no tiene contacto, pero sí hay personas que trabajan directamente, digamos, en este caso el CERESI, ¿no? Hay personas, son funcionarios que trabajan directamente con la población. Excelente. Entonces, supuestamente, esa es una forma de contribuir a la vivencia del valor de no discriminación. ¿Qué otro tipo de cursos piden? El de no violencia, supongo que también hay dentro de la administración, ¿o no? Bueno, Alicia, a nosotros nos han hecho pues, un curso de no violencia, pero sí o sí tenía que ser de la Contraloría. No podía hacerlo en otra institución. Ya. Entonces ahí, una vez más, estás tratando de justamente capacitarte en estos temas de la vivencia del valor. Lo raro aquí es, y aquí tú me vas a decir, Giovanna, la verdad, es que esta capacitación tiene un costo. Todos los cursos, capacitaciones tienen un costo, dicen. El último que a mí me tocó hacer el de Aymara me ha costado 450, 500 bolivianos. Bueno, ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? Porque si bien te están pidiendo que tengas una forma de conducta y vivas ese valor, tengas esa vivencia de valor, no deberían cobrártela, pero bueno, es parte también. No solo eso, sino es que aparte, digamos, el curso de idioma nativo, pues sí te piden que sea del EGPP, por ejemplo. No puedes hacerlo en otro lado. Sí o sí, se debe sacar de ahí, se debe pasar el curso ahí. Y mucha gente se ha hecho pescar por tener certificados falsificados, ¿no? Y los han ido identificando y tengo conocimiento que han sido otros destituidos, ¿no? Por esa razón. Ah, o sea, lo han falsificado del EGPP. Sí, dicen. Uy, ahí sí hay una contradicción, entonces, bárbara. Porque si más allá de que tú sepas el idioma, supuestamente lo que estás tratando de prever es que tengas conocimientos básicos en el idioma para tratar de igual a igual a la persona, no para que tengas, como podríamos decir, el trámite y estés cumpliendo, cumple, no cumple. Entonces ahí hay una contradicción terrible. Más si la he llegado a falsificar ahí, ya estoy teniendo una falsedad no solo material, sino también ideológica, también personal e incluso política. Que muchas gracias, Giovanna. Entonces, estas son las cosas que tenemos que prever y empezar a
poner en blanco y negro, en este caso en blanco y azul, en negro y azul, para darle unos lineamientos o la forma en que quiero que mi personal se comporte y lleve a cabo sus acciones. Sigamos viendo qué es lo que nos pediría entonces un código de ética. Nos pediría que nuestras acciones dentro del valor de la transparencia sean congruentes con garantizar la información a la ciudadanía a través del derecho a petición y pronta respuesta. Pero una vez más, ¿qué medios me están pidiendo para que yo acceda a esa información? Contrario a lo que se promulga, te piden que sea por escrito, que esté bien organizada, que no tenga problemas de fecha, en la que conozcas a quién te estás remitiendo. Entonces, también esta garantía de información tiene algunos trabas para poder llevarla a cabo. Actuar de buena fe, compromiso, responsabilidad, honradez, integridad y lealtad. Te has equivocado de fecha en la nota y ya no te la reciben. Te has equivocado en el nombre del funcionario. Es más, no has puesto el nombre del funcionario y no te la reciben. Eso no es actuar de buena fe ni con compromiso. Entonces, hay formas y formas de poner tal cual lo que quieres que se genere. Generar información accesible, útil y oportuna a los usuarios, tanto internos como externos. ¿Qué entienden por usuarios internos? Dentro de una institución. ¿Pasan relaciones públicas como carrera o no? Bueno, se las simplifico. Nuestros usuarios internos van a ser los trabajadores, las direcciones, secretariados, o sea, dependiendo de la estructura de mi institución. Entonces, lo que me está pidiendo es que yo genere información a través de comunicados, informes, solicitudes, memorandos, no lo sé, pero tanto de forma oportuna para mi personal como para la población. Entonces, si es que voy a llevar a cabo una acción, yo debería informarla de forma oportuna, tanto para mi personal como para la población. Garantizar que prevalezca el interés común sobre el particular. Qué belleza de acción, ojalá se cumpliera. Promover la participación de la comunidad y de la ciudadanía como actor y referente en la definición, priorización, ejecución y seguimiento de los servicios. ¿Cómo se podría ver reflejada esta participación de la comunidad, digamos, en una alcaldía? ¿Cómo promovemos esta participación de la ciudadanía, por ejemplo, en las alcaldías?
Tú sabes, Germán. Lick. ¿Quiénes son los que controlan al consejo, al alcalde, como poder ciudadano o de comunidad? Las OTBs, en el caso de Cochabamba hay OTBs, en el caso de La Paz hay, aparte del Consejo Municipal, hay las juntas vecinales, Y las hay juntas vecinales tienen su comité de... comité, tienen sus comités, ¿no? De vigilancia, Exactamente. Dicen, Dime, Germán. lo que estamos leyendo es el código de ética del servicio público, o ¿qué es lo que estamos leyendo, Lick? Estamos leyendo un código de ética de la gestión pública, no de alguien en específico, pero lo que estamos desagregando es cómo de alguna forma estás camuflando la visión ideológica y política dentro de los valores de los códigos de gestión pública. No tengo acceso a uno de esta nueva gestión, entonces lo que estamos viendo es uno general, pero la forma de redacción y de presentación es que yo quiero que vean las sutilezas de cómo es que se crean estas contradicciones y cómo deberíamos nosotros hacer nuestro código de ética. Te escucho, Germán. Solamente quería decir que, bueno, mientras más pienso, ¿no? Pienso que mientras más entras en detalle, o sea, mientras más se entra en detalle en un código de ética, se entra más en la vulneración del mismo código, porque mientras más entras hilas fino, más fácil de vulnerar, más fácil de darle la vuelta, más fácil de hacer la interpretación o la reinterpretación del término. Desde mi perspectiva, dicen, desde mi simple punto de vista, la ética y un código deontológico o un código ético tendría que sujetarse en un principio y en un sentido que se pierde en los códigos de ética. En la mayoría de los códigos de ética se pierde un principio que es esencial, básico, digamos el más humano, se llama sentido común. Entonces, en la mayoría de los códigos éticos se pierde el sentido común porque se entra, o sea, justamente lo que tendría que ser la base, justamente lo que tendría que ser el pilar, es lo que no se utiliza. Entonces, lo que usted está mostrando es cómo se ideologiza, cómo se militantiza, cómo se incluso le podemos colocar cómo sutilmente se adoctrina dentro de una ideología a través de la ética. Pero en la sociedad se maneja a través de otros códigos, que se llama el sentido común. El sentido común es aquello que han perdido muchos seres humanos porque se han regido a la norma, porque se han regido a la ética escrita. Y entonces terminamos viendo aberraciones podríamos decir, de lógicas, aberraciones de sentido, de lógica y conclusiones en las que se encuentran cosas tan terribles que a mí me sorprende, ¿no? Porque el ser humano, licenciado, tiene la capacidad de desarrollar un sentido común. Claro, lo está perdiendo cada vez más, ¿no? Lo estamos perdiendo cada vez más. Pero producto de este tipo de alteraciones que se pretenden hacer a través de estos tipos de códigos que limitan el pensamiento y limitan el sentido común.
Entonces ya no hay pensamiento crítico, entonces ya no hay raciocinio, entonces ya no, o sea, nos volvemos así como una especie de IA, ¿no? O sea, todo según una lógica algorítmica, pero así no es el mundo. Y el ser humano es muchísimo más que eso. Entonces, a mí me parece que eso es algo muy importante de hablar y esta es la materia para hablarlo, creo. Y por eso yo veo conductas tan extrañas, tan ilógicas, tan irracionales, pero que les parece que sí está bien, ¿no? Y entonces ahí se puede se puede abrir digamos, una tertulia del tema, pero que si se tiene que hablar de ética, a mí me parece que la ética hay que desarrollarla desde el ser humano, desde la persona, no importa si es empleado público, si es empleado privado, o no es empleado, o es empleador, o si lo queremos ver desde más arriba todavía, si es un ciudadano boliviano, o si podemos querer verlo más arriba todavía, si es un ciudadano del mundo, o sea, no importa. El- el- la ética es la ética y la ética es universal y también es individual. Entonces, entonces tiene que basarse en el sentido común, en la posibilidad del humano de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Más allá de estas simplezas que estamos leyendo, ¿no? De términos y demás, que de hecho muchas personas ni siquiera entienden los términos, están ahí. Eso, Lick. Excelente, Germán, solo que, ¿por qué no has estado en la anterior clase? Es justamente ese debate en cómo la ideología intenta penetrar en el tema de la ética y peor aún de la diversidad cultural de los pueblos para justificar sus acciones que hemos visto en la anterior clase. Entonces, lo que hemos analizado es justamente cómo la ideología, sobre texto de creer que son acciones que van a contribuir a un estado de bienestar, tratan de permear, tratan de ideologizar, tratan de quitarle el sentido a los principios y valores. Entonces, es justamente esta segunda parte en la que ahora estamos desmembrando cómo esa ideología y esos peligros éticos que tiene cada tipo de ideología. ¿Qué ideologías hemos identificado, Giovanna? ¿Te acuerdas? Perdón, Lice. ¿Qué ideologías habíamos visto la anterior clase? Ay, me he pescado en curva, Lice. Bueno, pero tanto la socialdemocracia, el socialismo, el neoliberalismo, el capitalismo, cuando quieren hacer gestión, se enfrentan a los valores y principios éticos y tienen este tipo de herramientas para justamente tratar, si quieres, de mimetizarse dentro de la gestión pública o la gestión o el código de ética sus intereses particulares o peor aún sus intereses de grupos ideológicos, políticos o bajemos al plano vivencial de partidos políticos. Entonces, ¿cuál va a ser una de nuestras funciones como intérpretes de esos valores que son atemporales? Porque además la gestión ideológica tiene una temporalidad
En cambio, la ética, los valores, los principios son atemporales. Pero justamente estamos viendo cómo nos los disfrazan dentro de estos documentos y en el trabajo en el que ustedes van a hacer su código de ética, más bien tenemos que entrar en esa discusión que tú dices, Germán. Mientras más claro sea en cómo quiero que sea el comportamiento de mis trabajadores, lo voy a hacer mejor o me voy a cuidar las espaldas a través de términos ambiguos, técnicos o si quieres súper técnicos para que no me entiendan, si, para que tengan que interpretar lo que estoy diciendo en función a cómo voy a premiar o voy a castigar determinadas acciones que se van a dar dentro mi ambiente laboral. ¿Qué dices, Germán? Digo que es o sea, coincido, ¿no? Y sostengo, ¿no? Es que me parece que no es ético hacer un código de ética. Es decir, Genial. claro, porque mire, lo ético en la humanidad, y eso por sobre que seas empleado público o que seas lo que seas, lo ético es simplemente discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso es un principio universal, y es el sentido común que el ser humano va desarrollando desde que es niño, ¿no? A no ser que tengas una patología o una psicopatología, no vas a poder discernir aquello. Pero en las personas sin patologías, sin alteraciones de la personalidad o de la conducta, va a poder y va a tener la capacidad de discernir, va a tener sentido común. Entonces, desarrollar el sentido común, desarrollar el principio de discernir entre lo bueno y lo malo, eso sería lo ético. Entonces, para que un empleado en este caso pueda ser ético, hay que hay que incentivarle a que pueda desarrollar ese sentido común, ese sentido ético, ese sentido de lo bueno y lo malo. Y eso no es a través de una capacitación, eso no es a través de un taller, eso no es a través de un reglamento, eso es a través de la vivencia diaria que tiene que tener y la posibilidad de ese aprendizaje y ese discernimiento, repito, de lo que está bien y lo que está mal. En otras palabras, el hacerse cada vez mejor persona. Eso es lo ético. Y eso es lo que hay que propiciar, que se desarrolle en la humanidad. Eso no importa si es trabajador, no es trabajador, es niño, es anciano, es joven, es madre, es padre, es hombre, es mujer, lo que sea. Entonces, eso es lo ético. Y por supuesto, la ética, decía, es global, puede ser global, pero también puede ser individual. Es decir, la ética tiene que ver, repito, con la posibilidad de discernir lo bueno y lo malo. Y no para todos en una circunstancia determinada lo que es bueno va a ser bueno para los otros, porque depende de también las situaciones. Entonces, es mucho más allá que un reglamento que no contempla esas situaciones, que nunca las va a poder contemplar porque son infinitas las posibilidades. Solo depende de la capacidad de discernimiento del ser humano, de esa capacidad única que hay que desarrollar desde que el niño nace hasta que se muere. Entonces, un código de ética tendría que ser más bien eso, esa posibilidad de desarrollo humano, de su misma humanidad, de su misma capacidad de discernimiento, de esa inteligencia que tiene para poder saber qué está bien y qué está mal. Entonces ahí creo que podríamos hablar de ética.
pero la ética no sé, pues, ¿desde dónde será, desde qué mirada se habrá vuelto un conjunto de normas? No sé, eso ya a mí me parece, debe ser producto, supongo, de alguna época, de algún tipo de etapa del desarrollo político, o de Estado, su actuar político, o tal vez económico. Eso ya no tengo registrado el dato, desde dónde surge esto, pero me parece que es muy reduccionista. Eso me parece, Vicky. Has dado puntos muy importantes, ¿no? Eh, a ver, voy a tratar de sistematizar. Lo primero es que tienes toda la razón al identificar que la ética no es universal, la ética es individual, es propia, porque esa valoración de entre lo bueno y lo malo es de un individuo en determinado momento. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en este estudio de cómo las acciones que se llevan a cabo deben ser valoradas, es que se ha ido planteando esta disciplina filosófica de la ética, de quién es el que debe tomar la decisión de lo que está bien o lo que está mal. Entonces, en ese desarrollo es que hemos ido viendo las corrientes filosóficas, hemos ido viendo esas discusiones sobre el comportamiento de las personas, pero al final lo que se llega a un acuerdo es tanto el que comete la acción como el que la está evaluando tienen determinados conocimientos, saberes, valores, principios. Entonces, tú para implementar la ética, no simplemente debes justificarte, que eso sería lo ideal, en tu criterio o lo que tú has mencionado como sentido común. Porque los seres humanos deberíamos, además de tener este sentido común, otra cosa que has dicho, es reflejar nuestra vivencia del valor, o sea, vivir esos valores que estamos planteando. Entonces, dentro de la administración, dentro de las finanzas, nos encontramos en estos dos polos, en el que va a juzgar las acciones del otro en función a qué esperaríamos que sea ese sentido común, a ese conocimiento del contexto, a esa particularidad que está generando un problema o una disonancia cognitiva en comportamiento ético. Pero como esa persona que está evaluando no tiene ese poder jurídico legal, porque si no sería juez, dentro control de personal o recursos humanos, necesita de un instrumento con el que pueda aplicar su sentido común y basándose en eso pueda decir si la acción ha sido correcta o incorrecta. Ese instrumento se lo ha volcado en un código de ética. Puede ser para la gestión pública o para la gestión privada. Ahí va a depender también los niveles jerárquicos y me voy a apropiar de tus palabras, el sentido común de aquellos que deban otorgar, resarcir beneficios o sanciones a los que están siendo parte de ese subgrupo
institucional, de organización, ya sea pública o privada. Entonces, el código de ética, su función es que tú no tomes la decisión de beneficiar o sancionar a alguien en función a sus acciones solo por tu forma de parecer. Por eso es que dentro de estas instancias es que a través de los códigos de ética lo que queremos es anticiparnos a posibles problemas que se puedan generar en la conducta del trabajador. ¿Crees que he logrado justificar por qué un código de ética, Germán? Sí, Lick, muy bien justificado, ¿no? O sea, es decir, necesita digamos así, el administrador, el gestor, el líder, etcétera, etcétera, el padre, lo que sea, necesita, necesita pues un asidero, necesita una fuente, necesita, podríamos decir, una Biblia, no sé qué analogía más hacer para que se pueda revisar, evaluar, medir, valorar, diagnosticar, lo que se quiere decir también, la conducta de la persona, ¿no? Y sus actos. Entonces eso está justificadísimo, Lick. Está justificadísimo. Simplemente, yo creo y sostengo que el espíritu de la ética es el desarrollo del ser humano y su bienestar, ¿no? Entonces, mientras se mantenga ese espíritu, se puede hablar de ética, pero si no, todo lo demás para mí es simplemente un cháchara, ¿no? Cháchara disfrazada de ética. De acuerdo, de acuerdo. Entonces ahora tenemos el reto de no entrar en esa cháchara y más bien descubrir cómo es, usando tus palabras, nos las charlan o nos las chacharean a través de verbos complejos, redacciones confusas, y lo que nos toca es ver estos esqueletos. Por eso es que vamos a seguir viendo el esqueleto de este código en particular, que como les digo es bastante general, pero que nos sirva como guía a cómo nosotros deberíamos redactar y anticiparnos a esos problemas que puedan surgir y anticiparnos a cómo voy a crear lineamientos que logren ese crecimiento de la persona. Eso me ha parecido muy interesante. Entonces, dentro del código, tú también tienes que tratar de fortalecer y empoderar a tus trabajadores, pero usando estas herramientas que nos imponen, pero además que son con las que se ejecutan tanto los beneficios para algunos y las sanciones para otros. Está muy, muy bueno el debate. Y Giovanna y Germán, lo que quiero que vayan pensando es si en función a esos contenidos que estamos viendo, es si van a preferir hacer como trabajo, como trabajo final, un código de ética, ya sea de su emprendimiento, de la institución en la que estén trabajando, pero en la que incorporen ustedes justamente esta visión de la ética enfrentada a esa ideología, a esa necesidad política partidaria de imponer tus acciones. Está bien, si llegamos hasta aquí no les quiero cruzar con su otra clase. Sí, Lick, está muy bien.
Le hice una preguntita más. Si fuera el tema del examen, es de la misma forma, ¿no? Que la otra vez, que las otras dos veces pasadas. Sí, pero vamos a debatir desde antes. Sí, vean también sus tiempos, ¿no? Porque yo estoy en función a facilitar más que vigilar y castigar, sino más bien quiero este tipo de discusiones, de compartir posiciones, es la que más nos nutre, más allá del trabajo o del mismo examen, ¿no? Está bien, Lick. Y una preguntita más. ¿Cuándo sería que terminamos el semestre? ¿Para cuándo sería más o menos el examen? ¿Quieren que les diga fechas? Ahorita vamos, aprovecharemos eso. Deme uh, ¿se ve mi pantalla? Sí, está en la última diapositiva de transparencia y sus acciones congruentes. Ah, ya. Les compartiré esta otra. En el afán de prever, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? El examen final está para el 6 de junio. Puede retrasarse un poco más, pero asumamos, no nos está ganando el tiempo. Está entre el 25, que no me atrevo a que sea el 25 porque es de aquí a 2 semanas, pero tenemos que ir preparándonos al 6 de junio. ¿Qué cae 6 de junio? Para que podamos prever. Cae sábado, tendríamos que darlo piensen entre el 1 de junio y el 8 de junio, dependiendo si nos atrasan un poco más el calendario. Pero eso es lo que nos han pasado inicialmente. No está tan lejano, Germán. Hay que prepararse. Mejor si nos preparamos desde ahora. Está bien, Lick, gracias. Gracias. Entonces, Giovanna, Germán, y si pueden hablar con la otra compañera, vayan avisándome si prefieren un trabajo o van a preferir el examen. Ahora, algo que ya me han anticipado y se los anticipo a ustedes también, es desde mi punto de vista la valoración del trabajo del examen final es de 40 puntos, pero me dicen que solo se va a tomar en cuenta 30 y 10 va a ser de la feria o algunas actividades que tienen como universidad. Yo con ustedes no tengo problemas, han rendido bien académicamente, pero tomen en cuenta eso para ver si van a participar o no de estos eventos que se tienen. Quedemos entonces, dime Giovanna. Le dicen, disculpe, lo de la feria siempre sabe ser adicional, me parece un poco raro que esté incluido dentro de la nota. Realmente me sorprende porque siempre sabe ser 5 puntos adicionales por la participación en la feria, ¿no? 10 me han dicho, pero lo podemos tomar también de forma interna. Lo único es que si me imponen que sean esos 10 puntos, ellos me van a dar la nota de los 10 puntos y ahí tenemos que internamente ver cómo les puedo subir o ponderar.
Ya, Licen, gracias. De todas formas, justo también pasamos con el licenciado y a realizar la pregunta, ¿no? Porque no sabe hacer imposición. Me ¿Con sorprende por Cristian eso. pasan? Más bien, sí pasa. Bueno, mi persona pasa, no sé si los chicos pasan. Creo que pasan igual. Pero sin vender ni quemar a nadie, pues hacerle la pregunta, ya que estamos en estos, justo en el tiempo exacto. Claro, Licen, seguramente él mismo nos va a comunicar lo de la feria. Excelente. Y en lo que quedaríamos es que el lunes ustedes me digan qué han decidido, si han decidido por el examen o por el trabajo, previendo también cómo va a estar cargada su semana de evaluaciones. O incluso, dependiendo de cómo nos den el calendario, podríamos ir trabajando desde la próxima semana en cómo ustedes podrían armar su trabajo y ahí quitarles una carga más para el tema de las evaluaciones. Pero lo dejo a criterio de ustedes y lo consensuamos el día lunes. ¿Les parece? Sí, Lick, está muy bien. Ya, Licen, gracias. Muy bien, Giovanna. Que tengan muy buenas noches. Hasta el Buenas lunes. noches, licenciado. Hasta el lunes. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Germán. Chao, chao.